Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que cambiemos de vida, que dejemos el viejo hombre y nos transformemos en un nuevo hombre. Por eso esta prédica se llama Del viejo al nuevo hombre. ¡Aleluya! Y para eso vamos a hablar un poco de Nicodemo. Uno de los intercambios más importantes en los evangelios es la conversación entre Jesús y Nicodemo. Las implicaciones son profundas y el contenido revela la incapacidad del ser humano de comprender cuál es su verdadera necesidad. Jesús le había expresado a Nicodemo lo imperativo, inflexible y la necesidad de un nuevo nacimiento para la impartición de una nueva vida. Y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que para Nicodemo fue un golpe a su intelecto y le instó a preguntar, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Para Jesús era el principio básico de la ley que gobierna el reino de Dios. En la esfera del orden natural se reconocen dos leyes que operan en todo lugar. La vida física, que es el resultado del nacimiento físico. Lo que nace participa de la vida que le dio nacimiento. Lo natural engendra lo natural, y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, así como el orden natural y físico hay una ley que gobierna ese orden, en las esferas del espíritu también la vida espiritual es el resultado de un nacimiento espiritual
que nace de Dios y recibe la vida de Dios. Lo divino engendra lo divino. En Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con esta simple declaración Jesús manifestó con precisión y claridad 4 profundas verdades. Los hombres viven en 2 esferas distintas. La entrada a ambas es por el nacimiento. La carne engendra carne y el espíritu engendra espíritu. Si alguien desea pasar de la esfera de la carne a la esfera del espíritu, solo lo puede hacer por medio de un segundo nacimiento. Jesús era y tenía lo que Nicodemo necesitaba, la vida. Pero Nicodemo no conocía la clase de vida a la cual Jesús se refería. Sin dudas que él estaba viviendo de la mejor manera que sabía. Toda su vida estaba condicionada a reglas, sistemas de educación y religión. Su deseo era mejor y esa fue la razón por la cual él vino a Jesús. Él quería saber cómo vivir mejor y ser más útil en esa clase de vida. En Juan 3:2 dijo: vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en ti. Jesús fue directo a la necesidad y le mostró la imposibilidad de hacer que la carne se comporte de manera espiritual. Le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Puede ser carne intelectual, inteligente, con mucha cultura, con grandes logros, una carne moral, aún hasta religiosa, pero sigue siendo carne. La carne es carne, llámese como se llame. Aún Dios mismo ni siquiera intenta hacer que la carne sea algo diferente a lo que es. En Romanos 8, del 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne es irreconciliablemente enemiga de Dios. No se puede cambiar ni mejorar. Se puede disfrazar con simpatía, amabilidad, gentileza, generosidad, cortesía, y sigue siendo enemiga y se opone a todo lo que sea de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese era el inmenso problema de Nicodemo, el cual él no tenía la mínima idea. Sus estudios, estatus y privilegios no lo prepararon y mucho menos le mostraron que la vida natural del hombre es incapaz de operar en el orden de la vida espiritual. La vida natural equipa al ser humano para vivir en la esfera de lo natural. Jesús no le ofreció ningún tipo de esperanza a Nicodemo de que si se esforzaba más o si continuaba estudiando podía lograr un cambio gradual de lo natural a lo espiritual. Tampoco Jesús le hizo una propuesta para añadirle algunas virtudes espirituales, de modo que reduciendo las tendencias malignas operaran en facultades divinas. Jesús sabía que no hay ningún proceso para que la carne sea transformada de lo que es al orden espiritual. La carne no puede ser mejorada, cambiada o utilizada por Dios. No hay nada en ella que Dios pueda aceptar. Si esto es así, ¿qué es lo que hace Dios con el pecador que se arrepiente para trasladarlo a la nueva vida en la esfera del Espíritu? Lo que hace es que le imparte su propia vida, que hace posible que pueda ver y entrar a su reino y a su familia de hijos, al hacerlo partícipe de su propia naturaleza, la cual se reproducirá en el orden celestial. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que nacer de Dios, matar al viejo hombre y volver a nacer en el Espíritu. Y por eso hablamos siempre acá que tenemos que llevar el mismo ADN de Dios. Eso es ser espiritual. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Para vivir la vida de Dios es necesario ser hecho partícipe de la naturaleza de Dios por medio de un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Dios imparte su propia vida en el espíritu del hombre para que habite en él.
Nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo debe habitar entre nosotros para ser espirituales y no carne. Segunda de Pedro 1:4 dice: para vivir la vida de Dios es necesario ser hecho partícipes de la naturaleza divina, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En primera de Juan 3:9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por causa de esta impartición y participación, el creyente en Cristo se convierte en alguien que posee algo que nunca había tenido: la vida de Dios mismo, la vida eterna de Dios que siempre ha sido y que es impartida, y todo su ser es gobernado en la energía divina de una nueva vida. El nuevo nacimiento es la impartición de una nueva naturaleza con facultades celestiales que produce en el hombre una vida totalmente nueva y lo equipa para vivir en una nueva clase de vida, lo que Pablo le llama la vida en el Espíritu. En Juan 1:4 dice: en él estaba la vida. Esta clase de vida trae consigo mismo una nueva y diferente conciencia. Considera Jesús de que él estaba verdaderamente consciente, y él estaba consciente que lo que él siempre estaba hablando era del Señor. Dice: yo y el Padre somos uno solo. En Juan 8:29 dice: porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en Juan 10:25 dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Jesús no vino a enseñar sobre la unión con Dios, sino a vivir una vida. Jesucristo vivía en un estado consciente de la unión con el Padre. La razón de esto era que la vida misma de Dios estaba en él. Su vida era una vida consciente de Dios, de una unión perfecta, de un acople perfecto. El hombre nunca había tenido esta clase de vida, ni aun Adán en el jardín. Jesús vino a regresarnos a esa vida. A él mismo Jesús no vino a enseñar sobre la unión con Dios, sino a vivir una vida perfecta en comunión con Dios y traer los hijos de Dios a esa misma realidad. En Efesios 4, del 13 al 15 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Esta es la vida eterna de la cual habla la Biblia y la cual recibiste el día que creíste en Cristo, en las palabras de primera de Juan 5:12, que dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Queridos hermanos, esto se asemeja como cuando nuestros padres nos inscriben en la escuela, nos matriculan, y tenemos que pasar año tras año hasta que luego nos graduamos en la escuela, y lo mismo sucede en el colegio. El hecho de que nosotros en un momento determinado hayamos nacido nuevamente del agua no quiere decir que ya somos salvos. Tenemos que estudiar día a día, igual como todos estudiamos en el colegio o en la universidad, para poder aprobar. ¿Y en Cristo qué quiere decir? Tenemos que leer su palabra para ser aprobados, porque no basta con ser inscritos, sino que tenemos que mantenernos firmes en el Señor, para que luego nuestra graduación será la corona de vida.
El viejo hombre es quien tú eras en Adán. Lo viejo está relacionado con todo lo que está asociado y conectado con una humanidad que está muerta en delitos y pecados, sujetas a la angustia y a la muerte de una vida transitoria, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. En Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Las dos asociaciones que se presentan en la Biblia, el viejo hombre y el nuevo hombre, son la exacta antítesis de cada uno. Por lo tanto, la vida es una de ellas e impide la vida en la otra. Tenemos que definirnos qué vida queremos vivir nosotros. Si es la vida de la carne, una vida terrenal, o una vida espiritual junto al Creador. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La identidad del viejo hombre es la carne, y del nuevo hombre es el Espíritu. Lo que no ha nacido de Dios está en la carne, pero aquel a quien Dios ha engendrado está en el Espíritu. La Biblia nos enseña que la carne y el Espíritu son enemigos irreconciliables en dos esferas totalmente diferentes. Romanos 8:6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El pecado de Adán bautizó a todas las razas humanas en la carne. Para Dios la carne es la causa del poder del pecado, Romanos 7:25. La debilidad de la ley, Romanos 8:3. Enemiga de Dios, Romanos 8:7. Dios no ve nada bueno en la carne, y aún lo mejor que pueda producir el ser humano no se compara con vivir en el Espíritu. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el nuevo nacimiento abre el camino para el hombre, para que pueda alcanzar la máxima expresión de su creación. En el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vivifica el espíritu humano y lo hace morada para hacer toda nuestra vida espiritual celestial y santa. Es el Espíritu Santo en nosotros el que quebranta el poder del pecado, nos conduce a obedecer la ley del Espíritu de vida y derrama en nosotros el amor de Dios. En primera de Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Lo único que destrona al viejo hombre es ser juntamente crucificado con Cristo. Y este es el gran dilema. El viejo hombre puede ser domesticado con reglas religiosas, suprimidos viviendo por medio de la ley. Educarlos es con la sabiduría del mundo, disfrazarlo de hipocresía, pero sigue estando sentado en el trono de la voluntad del hombre y de la mujer. Lamentablemente, el Evangelio que muchos conocen los introdujo solamente a la bendición de la salvación, el perdón de sus pecados y a la esperanza de un cielo en el futuro. Así que sálvese quien pueda, dice, entre el día que nació de nuevo y el día de la muerte. Esto ha producido una inmensa cantidad de creyentes que sufren su salvación. Su vida en Cristo es más parecida a un vagabundeo por el desierto que entrar a la paz y el descanso en Cristo, el cual es su tierra prometida. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y asimismo se entregó por mí.
Las condiciones para recibir a Cristo como la plenitud de la vida que vence son dos. Ríndete absoluta e incondicionalmente a Cristo. Hazlo el Señor de todo lo que eres y de todo lo que tienes. Dile a Dios que estás listo para que su voluntad sea hecha en ti en cada área de tu vida. ¿Cree que Dios te ha librado totalmente de la ley del pecado? Sí. Si tú vives una vida con Cristo, Él te ha librado totalmente del pecado. ¡Aleluya! El Señor no quiere que te quedes allí, como cuando ustedes van al colegio y la profesora le pone 0 y otra vez tiene que volver a empezar. Y ustedes dicen, ¿y cómo hace el Señor eso con nosotros? Por los procesos que tenemos que pasar. Cada proceso significa una enseñanza. Por eso que los procesos tenemos que acogerlos con amor. Porque en cada proceso Dios te quiere enseñar algo. Y quiere que seas mejor. El proceso te vuelve a subir de categoría cuando tú logras vencerlo en Cristo Jesús. El Señor también dice que el que está en Él, y si Dios vive en Él, no pecará. Incluso y todas las cosas las hará grandes, que hasta los ángeles le obedecerán. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es que te librará, sino que ya te libró. ¡Aleluya! Eso es fe. Y creer que lo que Él ha dicho y hecho es verdad. Amén. Bendito es Señor. Gloria a Dios. Por eso David en su Salmo 15 decía, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Por eso David habla de permanecer en la tienda de Dios y de morar en su monte santo. Y mientras viajan, este salmo anima a los peregrinos a recordar que solo los siervos de Dios sinceros pueden acceder a Él. La esperanza es que esta canción los lleve al arrepentimiento. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Por qué es importante hablar con la verdad? Hablar con la verdad en amor es hablar de lo que doctrinalmente es correcto y lo que procede de una vida bíblicamente comprometida a una persona que necesita corrección. Se hace en amor para el beneficio de alguien que necesita algún ajuste en sus actitudes o en sus acciones. Nadie puede ver a Dios. El Hijo de Dios es en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo, el Señor de todas ellas que fueron hechas. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Intimidad con Dios significa caminar con Él. Debemos estar de acuerdo con Él acerca de hacia dónde vamos. Tenemos que estar de acuerdo con su palabra y con lo que Él quiere de nosotros como sus hijos. La oración es importante porque siempre hace que estemos cerca de Él en comunión. Pero no es un momento de oración, es llevar el Espíritu de Dios a todas partes donde nosotros vayamos. Viendo una prédica de Gante Gebel me hacía reír porque dice que la gente cuando se gozaba decía, aquí sí se siente la presencia del Señor. Y él le decía, ¿y entonces a quién dejaste afuera? Cuando la presencia del Señor debe andar contigo en todas partes y debe vivir tu gozo en todo momento y en todo lugar.
Si le tomas parecer de las cosas que vas a hacer antes de hacerlo, porque sabemos que tu propia opinión no es buena. Si hiciéramos eso en cada momento y en todo lugar, la intimidad con Dios serían las 24 horas, los 7 días a la semana. El primer requisito es, creo, y el requisito general, el que camina en integridad, o el que camina con integridad. Ese es el requisito fundamental. Hay una integridad de mente, de corazón, de pensamientos, de acción, de deseo, y ese comportamiento que caracteriza a quien tiene permitido entrar en la presencia del Señor. Porque una vez que vivamos en espíritu, como dice el Salmo 121, 7, 8, dice: el Señor te protegerá de todo mal, Él cuidará de tu vida, el Señor cuidará de tu salida y de tu entrada, desde ahora y para siempre. Es considerado por muchos como una fuente de fortaleza espiritual y una garantía de la protección divina en todas las circunstancias de la vida. Amén y gloria sea el Señor. Los invito, queridos hermanos, a orar por esta palabra que el Señor se ha expresado en este momento. Yo solamente soy un siervo de Él. Amén. Y espero que les haya servido de mucho para ser un nuevo hombre y matar al viejo hombre, que si todavía existía algo en ustedes, se ha cambiado completamente. Amén.